Sí, mi teniente. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Eh, eh, Está con nosotros Santiago Levi y quiero decirle a Santiago que estamos muy agradecidos y no solo eso, que es un honor tenerlo entre nosotros eh, para discutir los temas de crecimiento y protección social en América Latina. Algunos de nosotros hemos discutido y conocido sus planteamientos, pero quería, para las pocas personas que no están al tanto de la trayectoria de Santiago, quería contarles que tiene una distinguida carrera en el sector público, fue viceministro de Hacienda de México, jefe de los seguros sociales, dirigió la entidad que maneja la competencia, ha sido profesor universitario, vicepresidente del BID, economista jefe del BID, entre muchas otras cosas. Sus ideas sobre el problema de la baja productividad en México, al tiempo que hay un buen manejo macroeconómico, es algo que un problema que nosotros compartimos y por eso hemos mirado las propuestas que él ha venido haciendo con mucho cuidado, con mucha atención. Santiago, te doy la palabra y te agradezco mucho otra vez y por favor sigue adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar con un agradecimiento a Armando Montenegro, pero indirectamente a Marcela Meléndez, que me parece que de alguna forma fue responsable que esté con ustedes hoy en la tarde. Un gusto estar con viejos amigos como muy queridos, como Eduardo Lora, de colega de muchísimos años, y con mucho cariño para todos los colombianos, un país en el que he estado muchas veces y siempre bien tratado. Así que gracias por esta oportunidad. Conversando un poquito con Armando sobre qué sería útil para hoy en la tarde, lo que pensamos es que yo hiciera una exposición inicial de, qué sé yo, unos 35, 40 minutos, no más, y después pudiéramos tener un diálogo entre todos nosotros. Les comento que he estado yo participando en un proyecto con el PNUD, junto con Marcela Meléndez. Ella está dirigiendo un estudio sobre el tema de protección social y ha conseguido muy buenos datos. Entonces, dependiendo del diálogo, si vale la pena o no, a lo mejor voy a tomar ventaja del trabajo de Marcela y les comparto con ustedes algunos de los datos que ella ha tenido. Y si no es necesario, para no romper el flujo, los dejo y a lo mejor cuando tengamos los intercambios les puedo mostrar también algunos resultados. Entonces, con esta idea, tal vez creo que para la región tenemos que empezar a preguntarnos por qué estamos donde estamos. ¿Por qué la situación de la protección social está tan mal en la región, con tanta informalidad? ¿Por qué tenemos sociedades tan desiguales y tenemos también sociedades donde ha persistido la pobreza por tanto tiempo? Y sin hacer mucha historia, yo me quiero remontar a dónde nació la protección social en América Latina. Y esto, mi interpretación, es que esto viene de las transformaciones que nuestros países sufrieron en los 30 y en los 40. El inicio de la protección social en América Latina está en las legislaciones que se dieron en los 30 y los 40, me parece que en Colombia es a mediados de los 30, muy influenciadas por la Organización Internacional del Trabajo y por convenios internacionales. Pero el punto clave que quiero destacar es que si nos remontamos a cómo nació la protección social, nació siempre asociada al mercado de trabajo. Nació asociada al concepto del trabajador y no asociada al concepto del ciudadano. Mucho tuvo que ver la Organización Internacional del Trabajo y mucho tuvo que ver las influencias de las visiones bismarckianas de la seguridad social en Europa al principios del siglo XX. Yo siempre he dicho que a lo mejor parte de nuestro problema fue que le escuchamos a Bismarck y no le escuchamos mucho a Beveridge. Y si hubiéramos tenido un modelo de protección social más tipo beberiano como el que surgió en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez hubiéramos tenido mejor suerte. Pero el punto que quiero hacer aquí es, la protección social nace en nuestros estados alrededor del concepto del trabajo. Y nace como una construcción jurídica que tiene tres pilares indisolubles. Un primer pilar es, se va a ofrecer a los trabajadores y a través de ellos a sus familias aseguramiento en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de incapacidad, en materia de muerte y en materia de un conjunto de riesgos.
los tipos de riesgos que se estaban cubriendo en diferentes países de la región variaban, pero típicamente incluían riesgos de enfermedad, riesgos de muerte, riesgos de invalidez y riesgos de vejez y longevidad a través de pensiones. Entonces, la idea era Pilar 1, un conjunto de aseguramientos que se iba a financiar a través de una contribución a la nómina proporcional a los salarios de los trabajadores. Y hay muchas fórmulas en la región, que si suben con los salarios, como con ustedes, o que si suben con el tamaño de la empresa, como con Perú, pero la idea central es, hay unas contribuciones proporcionales a la nómina, se extraen unos recursos y se utilizan para financiar un conjunto de seguros. El segundo pilar, muy importante, el segundo pilar dice, la relación del trabajador con la empresa la vamos a hacer muy difícil de que se disuelva. Y vamos a generar un conjunto de regulaciones alrededor del despido que hagan que las empresas solamente puedan despedir a los trabajadores cuando hay una causa justificada, entre comillas. Y las legislaciones de nuestros países no difieren tanto, básicamente causa justificada tiene que ver con que el trabajador robó, llegó borracho a la empresa, etc. El punto clave aquí es, si la empresa enfrenta un shock, no es causa justificada despedir al trabajador, o si hay cambio tecnológico que ahorra trabajo, tampoco es causa justificada. La estabilidad en el empleo era un desideratum porque la estabilidad en el empleo estaba asociada a tener las protecciones de salud, pensiones, disabilidad, seguros contra la muerte, etc. Y el tercer pilar de esta construcción era, vamos a poner un piso a los ingresos de los trabajadores a través de legislaciones de salario mínimo, que dependiendo de las legislaciones que uno lee, la colombiana seguramente no es muy diferente de la mexicana, debería de darle suficientes ingresos a un trabajador para algún nivel de vida mínimo que cubra sus necesidades esenciales de vivienda, salud, alimentación y educación. Estos tres pilares van juntos. A veces algunos están en la ley del trabajo o en el código del trabajo, otros están en la ley del seguro social, otros están en ley de salario mínimo. La arquitectura jurídica varía un poco entre nuestros países, pero en casi todos la población sujeta de estas leyes es la misma y por lo tanto debemos de pensar en esto en una construcción jurídica. Y esa era la conceptualización de la visión de la seguridad social y de la protección social, en mi opinión, en la región. Y así, durante la época de la sustitución por importaciones, estábamos todos esperanzados que la cobertura iba a ir creciendo, creciendo, creciendo a través del tiempo, hasta que llegamos a los 80s y nos enfrentamos con realidades muy duras. Y cuando salimos de la década perdida, lo que nos encontramos es que la cobertura que se había logrado, la cobertura que se había logrado de la protección social era una cobertura muy baja. Hoy en día, más de 75 años después de esta construcción jurídico-institucional, 60% de los trabajadores colombianos están excluidos de ella. 55% de los trabajadores mexicanos, 70% de los ecuatorianos, 70% de los peruanos, 80% de los bolivianos, 45% de los argentinos. Esta construcción jurídico-institucional, esta aspiración y visión de la protección social, voy a ser un poco duro, a 75 años de su creación, debemos de catalogarla en el fondo como un fracaso. Un fracaso porque nunca logramos las coberturas a las que aspiraban nuestras sociedades y excluyeron a más de la mitad de los trabajadores y además excluyeron a los de menores ingresos. Se convirtieron, de hecho, en mecanismos que segmentaban el mercado de trabajo. Hay muchas razones por las cuales esto ocurrió. Y hay mucha tinta vertida. Eduardo Lora ha contribuido sobre esto, Marcela ha contribuido sobre esto, seguramente algunos de ustedes, y les pido disculpas que no conozco su trabajo individual, pero economistas de Colombia, de Perú, de México y toda América Latina, hemos tratado de entender por qué este fracaso de lo que se le llama a veces la seguridad social contributiva. Muchas razones. A veces lo que hicimos en la región es aprovecharnos de las contribuciones a la nómina para financiar todo un conjunto de cosas adicionales que no tenían mucho que ver con riesgos,
Con todo respeto, ustedes en Colombia son expertos en eso y metieron al SENA a ser financiado a través de eso y a las cajas de compensación y qué sé yo, qué sé yo. Los mexicanos hicimos igual. Los mexicanos tratamos de financiar los servicios de guardería a través de una contribución a la nómina, el acceso a la vivienda a través de una contribución a la nómina, y los argentinos hicieron una cosa parecida, financiando las asignaciones para los hijos a través de contribuciones a la nómina, en fin. Entonces, parte de las razones, empezamos a poner ahí un conjunto de satisfactores que para muchos trabajadores no tenían mucho valor. Se generaron una serie de subsidios cruzados de los contribuyentes a los no contribuyentes y una serie de programas, a veces de muy mala calidad, por ejemplo, la salud en México, la gente pagaba por cosas que no estaba recibiendo. Primera razón, los trabajadores no valoran lo que las empresas y trabajadores aportan a favor de eso y de facto la diferencia entre lo que aportan y lo que valoran es como un impuesto tácito. Una segunda razón grandota, muy importante en la región, la litigiosidad alrededor de la causa justificada y no justificada de despido hacía que las empresas muchas veces se anticipasen al hecho de que no iban a poder despedir y restringieran su contratación o le dieran la vuelta a través de todo tipo de figura jurídica con contadores muy creativos y abogados muy creativos a través del outsourcing y a través del contrato no sé qué y a través del contrato por obra de tiempo determinado, etcétera, etcétera. Sobre todo porque el contratar a alguien con un contrato permanente hacía casi imposible y muy costoso para que pudiera ser despedido. Y al mismo tiempo la legitimidad hacía que eso le diera poco valor al trabajador. Y a veces, tercera razón, los salarios mínimos se pusieron en niveles que realmente estaban muy por encima de la productividad de las empresas y los trabajadores. Y aquí creo que Colombia sí es uno de los países. Marcela me ha enseñado unos cálculos en donde el salario está en una parte muy alta de la distribución. Pero la mezcla de razones, no le quiero poner mucha atención a ninguna de ellas, la mezcla de razones entre una seguridad social mal diseñada, unas regulaciones de despido demasiado onerosas, poco funcionales e ineficientes, a veces salario mínimo muy alto. Esta mezcla varía entre países de la región y tal vez a través del tiempo, pero sumado todo ello, sin poder identificar a cada causa con precisión, el resultado es esta muy baja cobertura. Y cuando salimos de la década de los 80 y a principios de los 90, cuando estamos transitando todos, ustedes no, porque afortunadamente no tuvieron regímenes autoritarios, pero mucho de la región sí. Y cuando México también sale de la deuda y tenemos sociedades que están muy empobrecidas, las demandas sociales por aumentar la protección social, las muy legítimas demandas sociales, empiezan a ser atendidas por nuestros estados. Pero la manera en que los atienden no es preguntándonos de fondo por qué la construcción jurídico-institucional que creamos 50 años antes no está funcionando. Lo que hicimos es le dimos la vuelta a esa construcción jurídico-institucional y empezamos a crear programas paralelos para tratar de extender la cobertura en ciertas dimensiones, al menos en materia de salud. Ahí nace su régimen subsidiado. En México creamos una cosa similar que se llama Seguro Popular. En Perú crean una cosa similar que se llama Inseguro Integral de Salud. Los nombres varían, pero la conceptualización es la misma. El Estado te va a dar servicios de salud gratis siempre y cuando estés excluido de la seguridad social contributiva, pero te los va a cobrar si te incorporas. En lenguaje alternativo, si eres un trabajador informal, tendrás acceso a un conjunto de satisfactores pagados por el Estado, pero si eres un trabajador formal, tú y la empresa que te contratan van a tener que pagar por ellos. Y también creamos programas de pensiones no contributivas. Ahí ustedes han sido muy tímidos en relación al resto de la región. Su programa Colombia Mayor y su programa de BEP son realmente muy, muy tímidos comparado con lo que se hizo en Bolivia, con lo que se hizo en México, con lo que se hizo en Brasil, con lo que se ha hecho en casi todos los países de la región, que se están gastando medio punto o 3/4 de punto del PIB y ustedes se gastan 0.1. Pero independientemente de los números, el punto que quiero hacer aquí es, a principios de los 90, la construcción jurídico-institucional falla y por diversas razones que podemos dialogar más adelante, nuestras sociedades lo que hacen es le damos la vuelta y empezamos a crear un conjunto de programas paralelos
que llamamos programas no contributivos, con una cantidad de reglas que varían de país en país. Entonces, en el caso de ustedes, para que tengas derecho al régimen subsidiado, tienes que estar en el SISBEN, con este nivel para acá y este otro nivel para allá. Y en el caso de México, tienes que tener no acceso a seguridad social. Y en el caso de Perú, cada país le empieza a poner sus reglas. Y creamos también, y aquí también yo de alguna manera tuve cierta incidencia, los Progresa, pronto nacen los Familias en Acción, pronto nacen los Bolsas Familias, como una solución específicamente diseñada para las familias pobres. Y nuestra protección social entonces empieza a ser un monstruo de tres cabezas. Un monstruo que tiene unos programas contributivos con su andamiaje jurídico institucional y sus instituciones, un conjunto de programas no contributivos con cierto andamiaje institucional, pero medio a medias, con una cantidad de reglas ad hoc, y luego una tercera cabeza a través de unos programas de combate a la pobreza, en donde estaban asociados a ciertas condicionalidades para invertir en capital humano, etcétera, etcétera. Lo que hicimos finalmente es segmentar el mercado laboral y creamos, sin quererlo, una cantidad muy grande de barreras para que las personas se integren a la formalidad. No solamente porque la formalidad funcionaba muy mal, nuestro diseño de sistemas de pensiones tuvo muchas fallas, el de ustedes los tiene, lo saben bien, el RAI, su régimen de prima media, son muy complejos, tienen grandes defectos, son profundamente regresivos, pero igual pasaron en muchos de los países de la región. A ese impuesto a la formalidad le sumamos inadvertidamente un subsidio a ser informal. Porque en México, lo mismo que en Colombia, lo que le decíamos a la gente es, si eres informal, te regalo tus servicios de salud, pero si eres formal, te los cobro. Y si estás en el SISBEN abajo de tal umbral, tienes derecho, pero si estás en el SISBEN arriba de tal umbral, ya no tienes derecho. Y entonces el transitar de un estado a otro estado a otro estado tenía un conjunto de impuestos y subsidios implícitos que acabó segmentando nuestros sistemas de seguridad social. Con lo que nos quedamos es con algo que es muy malo. Es con algo que redistribuye poco, porque pensamos que la seguridad social contributiva iba a redistribuir, entre comillas, de las empresas a los trabajadores, o el lenguaje más viejo de la OIT, del capital al trabajo. Pero en la práctica, y aquí hay mucho trabajo analítico de Eduardo, de Marcela y de muchos economistas de la región, sabemos que la incidencia real de esas contribuciones a la seguridad social se repercute para atrás para los trabajadores. Hay poca redistribución de esa forma. Y seguimos teniendo Ginis muy altos en toda la región. No solamente redistribuye poco nuestro sistema, también protege muy mal contra riesgos. Porque los trabajadores durante su vida a veces transitan entre estados de ser formales e informales. Ahora Marcela está tratando de explotar los datos de la pila. Yo he explotado los datos de la pila mexicana, que son los registros de trabajadores de México. Y algo que hemos aprendido es que los trabajadores a veces son formales y a veces son informales. Pasan de un puesto a otro. Con datos mexicanos lo que yo encuentro es que en un solo año, haciendo un panel de seguimiento de trabajadores individuales, en un solo año, 20% de los trabajadores cambian de estatus, de formal a informal, de informal a formal. Y con los datos del sistema de pensiones del RAIS mexicano, yo seguí la trayectoria de 36 millones de trabajadores durante 20 años. Y lo que encontré es que en promedio los trabajadores fueron formales 43% del tiempo. El resto del tiempo tenían otro estatus. O eran informales o estaban desempleados. Pero durante todo el tiempo que pudieron haber trabajado, solamente fueron formales 43%. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorraron para su pensión
menos de la mitad del tiempo que podían ahorrar para su pensión. Y muchos no van a tener pensión. Lo mismo ocurre con ustedes, con su régimen de prima media. Ustedes requieren 1.300 semanas para que alguien tenga derecho a una pensión y muchos trabajadores van a haber cotizado durante parte de su vida y van a llegar a la edad de retiro y no les van a dar pensión. Les van a devolver la indemnización de constitutiva o alguna fórmula así, cobrándoles un impuesto implícito fuerte. Yo he calculado para México que 2 de cada 3 trabajadores cotizando a nuestro régimen de pensiones, a nuestro RAIS, 2 de cada 3 no van a alcanzar pensión. Como mecanismo de protección contra el riesgo de longevidad, no lo estamos logrando. Pero pensemos también en la invalidez. Si yo estoy trabajando formalmente y me invalido, me dan una pensión de invalidez. Pero si estoy trabajando informalmente, no me dan nada. Y si yo estoy trabajando y me muero, mientras sea formal, a mi esposa le dan una pensión de sobrevivencia. Pero si yo muero y soy informal, a mi esposa no le van a dar nada. Entonces, no solamente redistribuye poco, como protección contra riesgos, es errática e incompleta. Yo a veces les digo a la gente, oye, Armando, te tengo un seguro para tu casa fantástico, contra incendios, contra terremotos. Te cubre tu casa en la primavera y en el otoño. En el verano y en el invierno, desafortunadamente, no te voy a dar la cobertura, pero en la primavera y en el otoño estás muy bien cubierto. Es una fantástica prima de seguros. Eso es lo que le estamos ofreciendo a los trabajadores de América Latina. Si estás en este estatus, estás protegido contra este conjunto de riesgos. Si estás en este otro estatus, no estás protegido contra este conjunto de riesgos. Entonces, voy a sintetizar este punto. La construcción jurídico-institucional que nace hace 75 años fracasa y el conjunto de programas que empezamos a inventar hace 30 años y que hemos venido agregándole cositas y cositas y cositas a lo largo del tiempo. Ustedes han creado el BEPS y luego han creado la Colombia Mayor y han creado no sé cuántas vueltas y lo mismo en otros países. Acaban de segmentar. No distribuimos bien, protegemos mal contra riesgos, tenemos muy mala calidad de protección social. Quiero dedicarle unos minutos a hablar de crecimiento. ¿Qué sabemos? Y aquí hay mucho trabajo que hicimos juntos, Eduardo y yo. Marcela ha trabajado también en esto, mucha gente. Marcela Eslava, otra economista colombiana muy destacada, tiene muy buenos trabajos. ¿Qué sabemos de las empresas en América Latina? Las empresas en América Latina sabemos que la distribución por tamaño está sesgada a una gran cantidad de empresas muy chiquititas, de 5 trabajadores o menos, muy pocas empresas grandes y grandes diferencias en la productividad de las empresas. Aún empresas que producen las mismas cosas. ¿Y qué sabemos también? Sabemos que eso persiste. Que lo que aprendimos en la escuela del mecanismo schumpeteriano, en donde las empresas productivas iban a desplazar a las empresas improductivas y las empresas productivas iban a crecer, y ese mecanismo iba a ser el mecanismo para que aumentase la productividad y pudiéramos crecer más rápidamente, sabemos ya que ese mecanismo en América Latina no funciona. Igualmente con Eduardo hicimos un estudio en el BID hace como 7, 8 años, pero lo actualizamos ahorita con Marcela para este proyecto del PNUD. Lo que sí sabemos de América Latina es que en las últimas 3 décadas la productividad total se ha estancado. Todas las inversiones que ha hecho Colombia en educación le han redituado 0 en términos de productividad. Igual en México. Y es muy difícil crecer en un contexto en donde la productividad está estancada. Porque uno solo crece porque acumula trabajo, acumula capital, o hay buena suerte y sube el precio del petróleo, o China demanda mucho cobre. Pero como estrategia de crecimiento de largo plazo, una estrategia de crecimiento que no tiene aumentos de la productividad, es una estrategia que va a colocar a la región cada vez más atrás del resto de las regiones del mundo, y es lo que ha pasado con América Latina en los últimos 30. Yo le he dedicado mucho tiempo en los últimos años a estudiar el vínculo entre estos dos fenómenos. Una protección social, un monstruo de 3 cabezas,
que protege mal, que redistribuye poco y una productividad estancada. Y el vínculo es fácil. El vínculo es un mercado laboral que funciona muy mal. Porque a veces también, como parte de la protección social, empezamos a hacer cosas para las empresas pequeñas y para las pymes y les empezamos a dar microcréditos porque los pequeños empresarios había que ayudarlos y porque los microcréditos y porque ta. Y regímenes fiscales también para ayudar a los pequeños empresarios de bajos ingresos y empezamos a hacer política fiscal, empezamos a hacer política social a través de la política fiscal. Además de estar haciendo política social a través del mercado laboral con toda la protección social que describí anteriormente. Y eso hace que le creemos muchos bloques a las empresas para crecer. Las empresas en América Latina no crecen y hay trabajos. Marcela Eslava tiene un lindo trabajo para el sector manufacturero donde utilizando una base de datos que tiene un seguimiento de 30 años, muestra cómo comparando las empresas colombianas con las empresas americanas van creciendo y las colombianas no van creciendo. El proceso schumpeteriano en Colombia no funciona muy bien. Las empresas en Colombia son muy chiquitas. El mismo fenómeno en México. Yo tengo datos de muy buena calidad de los censos económicos de México. He seguido a las empresas durante 20 años y encuentro similares. Las empresas informales sobreviven. Si mueren, se reemplaza por otra empresa informal. Las empresas formales no crecen. Y en el fondo, este fenómeno yo lo vinculo con el hecho de que nuestro andamiaje de protección social crea barreras para la formalidad, impuestos a la formalidad, subsidios a la informalidad, a las cuales se suman aspectos de la legislación fiscal que estamos utilizando como instrumento para promover a las microempresas, sin darnos cuenta que lo que estamos ahí es generando incentivos muy perversos para que las empresas puedan crecer y pasar de un lugar al otro lugar. Y a eso sumamos que funciona también mal la fiscalización de todas estas leyes. Cierro, voy a empezar a concluir porque creo que estoy abusando del tiempo y la paciencia de todos ustedes. Un par de minutos más. La conclusión que yo saco de todo esto es que ya no podemos seguir avanzando en América Latina con una reformita acá, un cambiecito acá, sino que en realidad lo que tenemos que hacer todos juntos es pensar en un rediseño profundo de la protección social. Un rediseño que reconozca las virtudes, pero también los defectos de la construcción jurídico-institucional inicial, que reconozca los límites y que se adapte al siglo XXI. A veces hago el chiste que dejemos de ser prisioneros de Bismarck y que veamos del 2020 en adelante qué es lo que nos conviene y no veamos para atrás. Y en esa reconstrucción de la arquitectura de la protección social, lo que yo he argumentado es que tenemos que transitar a sistemas universales. Sistemas universales en donde el acceso a la satisfacción de ciertas cosas ya no sea dependiente del estatus de los trabajadores. ¿Cómo se financia la educación en Colombia? De la tributación general. Y los hijos de los trabajadores colombianos, sean formales o informales, van a las mismas escuelas públicas. ¿Cómo se financia la salud en Colombia? Si eres formal, con contribuciones a la nómina; si eres informal, del presupuesto. Y hasta la resolución constitucional de su corte no recibían seguros de misma calidad. ¿Por qué no tratamos a la salud como la educación? ¿Y por qué no hacemos el derecho a la salud un derecho ciudadano y no un derecho asociado a la condición del trabajador en el mercado laboral? Y eso requiere entonces un repensamiento del aseguramiento social, revisando cada elemento. No me quiero extender, pero hay que repensar el papel de la pensión, el papel de la salud, el papel de las regulaciones sobre causa justificada y no justificada de despido, pensar en seguros de desempleo y pensar en instrumentos mucho más modernos, mucho más universales de protección social. ¿Qué requiere eso? Dos grandes cosas. Acá arriba, cambiar
la visión ideológica que está en nuestro DNA de que la protección social está asociada al estatus en el mercado laboral. Y reformas fiscales. Reducir en el fondo lo que son la tributación sobre el trabajo y cambiar la estructura de la tributación a otras fuentes de tributación, que sean mucho menos ineficientes y distorsionantes de lo que tenemos hoy en día. Y eso requiere, sí, en efecto, pensar en reformas a los impuestos sobre la renta, pensar en reformas a los IVAs, pensar en los subsidios a la energía, pensar en los impuestos a la energía, pensar en la estructura tributaria de una manera diferente. Estas son las dos grandes obstáculos, no fáciles ninguno de los dos, un bloque ideológico que a veces nos nubiliza la visión y después, por supuesto, la economía política de las reformas fiscales para empezar a hacerlo. Se nos presenta una inmensa oportunidad a todos en la región a raíz de una tragedia, COVID. El COVID-19 creo que ha mostrado, ha desnudado las inmensas deficiencias que todos tenemos en materia de protección social. Y puede ser el shock tan profundo que nos induzca a todos a repensar y en vez de seguir haciendo parchecitos, a replanteárnoslas. Todos nuestros países van a tener que hacer reformas fiscales a raíz de COVID, porque vamos a acabar en muy malas condiciones. La pregunta es si las vamos a hacer para ahondar y seguir alimentando al monstruo de tres cabezas, o si las vamos a hacer para hacer un cambio profundo que permita empezar a construir sociedades menos segmentadas, sociedades más integradas, con menos desigualdad, con una protección social de mucho mejor calidad. Perdón que me excedí, concluyo aquí y perdón, Armando, estoy a las órdenes de todos ustedes. Gracias por escucharme. Encantados de oírte, muy, muy interesante, Santiago, muchas gracias. Le estoy pidiendo a las personas que a través de levantar la mano o por el chat nos pidan la palabra. Santiago, si no, todavía ya tengo a Luis Fernando Mejía. Voy a darle la palabra a 3 personas que les pido que sean breves porque mucha gente quiere participar. Y cada 3 preguntas o comentarios te doy la palabra, Santiago, para que te pido el favor que le respondas. Perfecto. Primero, Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, el think tank en Colombia, Santiago. Sí. Hola Santiago, qué placer verte otra vez. Muchas gracias por tu intervención. Mira, quería hacerte una pregunta. En el contexto de las reformas que estás planteando, uno de los temas que se han venido discutiendo, como bien lo sabes, no solamente en la región, sino a nivel mundial, es el tema de una especie de ingreso mínimo garantizado o renta básica universal. A mí me gusta más el ingreso mínimo garantizado porque ayuda a focalizarlo, a focalizar el gasto, y eso va a requerir seguramente entonces pasar a una declaración de renta universal que permita tener este impuesto de renta negativo que tenga, digamos, un piso cercano a línea de pobreza extrema probablemente. Y quería preguntarte tu visión sobre eso en particular, porque sé que, pues, por supuesto, fuiste uno de los creadores de todo el tema de programas condicionados. Si te parecería una idea interesante y especialmente en ese contexto cambiar un poco la focalización y pensar que la tributación no debe ser como es en Colombia, no sé si es el caso en México, una tributación a nivel individual, sino una tributación a nivel del hogar, porque hay asimetrías hoy en día. Nuestro sistema es individual por el lado de los tributos, por hogar, por el lado del gasto de los subsidios. Y si te parecería conveniente entonces en un sistema de declaración de renta universal con ingreso mínimo garantizado, resumir ahí de alguna manera todos los programas de subsidios condicionados y no condicionados que tiene el país y por supuesto la región. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Fernando. Muy bien. Santiago, nos preguntan David Aguilar por el chat. ¿Qué opinas tú de los impuestos saludables, a los vicios, al consumo de azúcar, etcétera? Esa es una pregunta y la experiencia mexicana que han tenido. Y dado que hay un espacio, quisiera yo preguntarte, Santiago, sobre la economía política de la reforma tan fuerte, pues, un cambio tan grande de la construcción jurídica que está detrás de
de lo que tenemos en estos países. La economía, ¿tú qué tipo de aliados o de grupos sociales pueden estar de acuerdo, pueden apoyar estas reformas en las condiciones prácticas? Porque aquí vemos los sindicatos son muy amigos de todos los auxilios al empleo, los empresarios usualmente están representados por las grandes empresas, pero están muy cómodos con lo que hay. La participación política de los desempleados es poca y de las empresas pequeñas también es poca. Entonces, yo quisiera preguntarte un poco de tu experiencia y de lo que has visto, qué tipo de aliados pudiera tener una reforma de estas dimensiones. Y te doy la palabra, Santiago. Gracias. Listo. Bueno, gracias a Luis Fernando, a David y a ti mismo, Armando. No estoy seguro, Luis Fernando, si el planteamiento se está haciendo como algo transitorio a raíz de la situación de COVID-19 o el planteamiento se hace como una medida de política social permanente. Si es lo primero, yo creo que sí hay que hacer ayudas inmediatas a la gente porque están sufriendo mucho. Si es lo segundo, tengo grandes dudas y me parece que no sería lo más conveniente. Por lo siguiente, en las discusiones en que yo he participado sobre el ingreso básico universal o la renta mínima universal, lo que nunca queda claro es si eso es una medida de política adicional o en vez de todo lo que tenemos. Vamos a dejar en Colombia el salario mínimo como es y además un ingreso básico universal. Vamos a dejar la estructura de las contribuciones con los parafiscales y todo, etcétera, igual y además un ingreso básico universal y los regímenes pensionarios y además esto y Colombia Mayor y el, ¿cómo se llama? El BEPS o es parte de una reforma mucho más integral. A mí el miedo que me dan las discusiones de ingreso básico universal es que sea la última moda y que nuevamente, en vez de resolver los problemas estructurales de fondo de nuestros sistemas de protección social, pensemos que un programa adicional va a ser la solución. Si es esto, yo me parece que no sería benéfico, no me parece adecuado. Un punto más aquí, Luis Fernando. No es lo mismo ingreso universal que aseguramiento universal. Los riesgos son, por definición, desconocidos ex ante. Entonces, las sociedades sí requieren mecanismos para compartir y agregar riesgos entre ellas. COVID es un ejemplo perfecto. Yo no sé si el coronavirus le va a pegar a Eduardo o a Marcela o a Armando o a mí. Independientemente de nuestros ingresos, lo que quisiéramos es una forma de que el riesgo de que se enferme Armando y el riesgo de que se enferme Marcela y Eduardo se agregue y de alguna manera lo hagamos. En los países de Europa, como por ejemplo Finlandia, etcétera, que se está pensando el ingreso básico universal, lo están pensando porque ya tienen sistemas de aseguramiento social funcionales. Y entonces, dado eso, puede ser. Yo te diría, si tuviésemos sistemas de aseguramiento social funcionales, hablemos de esto. Pero no hablemos de esto antes de corregir lo otro. Ese es un poco lo que yo pienso. Respecto a la pregunta de David, sé poco, David, y sí se hizo en México una reforma en la administración del presidente Peña Nieto hace como 6 años en materia de ponerle impuestos. Creo que se puso un impuesto a las bebidas con contenido de azúcar alto y jugos y refrescos, etcétera, con contenido de azúcar alto, y se puso un impuesto adicional a los cigarros. Y sé que se han hecho algunas evaluaciones, pero no he seguido yo esa literatura con cuidado, entonces te mentiría si te digo si realmente tuvo el impacto. Aquí hay 2 impactos que se están buscando. Tal vez un impacto recaudatorio, pero más importantemente se está buscando también un cambio en la conducta. Lo que se quiere es que la gente consuma menos bebidas azucaradas, menos azúcar y fume menos. ¿Y cuánto cambió la conducta? No sé, pero mientras más cambia la conducta, menos recauda. Y eso es lo que quieres. Entonces yo vería estos instrumentos como instrumentos para inducir cambios de conducta
y no tanto como instrumentos recaudatorios. Y no sé qué tan eficaces fueron o no en cambiar la conducta. Y tu pregunta, Armando, es sumamente pertinente, muy difícil, muy difícil. Yo creo que la economía política del status quo es muy difícil de romper. En efecto, como tú dices, hay un grupo de sindicatos que están entre la parte superior de los trabajadores formales, no son muchos, pero son muy ruidosos. Hay un grupo de empresas que de una manera u otra repercutieron para atrás las contribuciones a sus trabajadores o las compensan extrayendo rentas monopólicas a través de sus posiciones que tienen privilegiadas y entonces para ellas están bien. Hay unas empresas que administran el RAIS, que también están muy contentas con el sistema. Y luego el resto de los trabajadores, la inmensa mayoría, de alguna manera no se ve participando del sistema porque ya se acostumbró a que así es Colombia, que hay unos formales y otros informales, igual en México. Así han visto la vida y así han visto el mundo. Entonces es un equilibrio que es muy difícil de romper. Dicho eso, creo que si se plantea que este equilibrio es inmensamente costoso, primero que fiscalmente es muy difícil de sostenerlo. No hablamos de eso antes, pero es un problema. Y dos, que los costos que se están pagando son muy altos al considerar sobre todo los costos en productividad de lo que estamos pasando. Y que no va a generar resultados sociales de pensiones, se requiere plantearle eso a la sociedad y plantearle una mejor alternativa. Nuestros sistemas son tan malos que yo creo que no es tan difícil construir una mejor alternativa. Pero sí hay un problema comunicacional muy fuerte y después sí hay un problema de generar una coalición política alrededor de eso, que puede ser, como por ejemplo está pasando en Chile, pasó hace 2 o 3 años, en donde las sociedades empiezan a decir, estamos insatisfechas con el arreglo social. Ustedes tuvieron marchas en Bogotá, yo estuve en Fedesarrollo exactamente una semana después de sus marchas, creo que fue en octubre, noviembre pasado. Hubo en toda América Latina, en donde las sociedades están expresando esta insatisfacción con el status quo. Y creo que si se puede plantear ahí una opción más integral, más universalista, más incluyente, puede ser que se encuentre un camino político. Muchas gracias, Santiago. Tengo en la lista está Rudy Holmes y después Antonio Celia. Rudy, por favor. Gracias, no, creo que ya me respondió él mismo la pregunta, porque yo te iba a preguntar si el ingreso básico o universal le sonaba como algo posible si tuviéramos el sistema de seguro que está proponiendo y si no fuera algo adicional, sino algo que viene a sustituir todo el sistema de subsidios, etcétera. Pero entendí que sí le gustaría, si fuera con esas dos condiciones. Gracias, Rudy. Antonio Celia. Buenas tardes. Yo quizás soy el único que no es economista de los pocos de este grupo y quería primero agradecerle a Santiago y Armando por este espacio y gracias por compartir esta excelente intervención. El tema de la reforma en este momento, Santiago, yo creo que para Colombia es particularmente más imperiosa porque el recaudo nuestro es inferior al promedio de América Latina. El rezago de nuestra política fiscal es muy grande. Entonces, nosotros aquí, muchos de nosotros compartimos la idea de que este es el momento preciso para hacer una reforma fiscal seria de una vez por todas. Los huecos que tenemos para cumplir los compromisos como Estado Social de Derecho son inmensos, empezando por la primera infancia que solamente está financiada al 50%. Entonces, dicho eso, yo voy a hacer una afirmación a ver si lo que digo es cierto, con la idea de que si no es correcto lo que estoy diciendo, me lo refutes. La afirmación es esta: nuestra sociedad viviría mejor si hacemos las siguientes cosas. Solamente me voy a concentrar en lo siguiente: quitarle todas las arandelas a la nómina, tener un seguro de desempleo, tener una pensión mínima, jubilación mínima, universal. Y ahí me pregunto, ¿qué hacemos con Familias en Acción? ¿La repotenciamos? El monto de Familias en Acción individualmente no es una gran suma. Ha generado resultados positivos, como tú bien sabes.
Pero ¿qué hacemos con las transferencias condicionadas? Agregándole además que el costo de identificar, controlar y entregar en Colombia es enorme. El Sisbén es una obra monumental que cuesta un dinero muy grande. Y me pregunto si, como cola de esta intervención, Familias en Acción, hay que repotenciarla y de pronto no gastar tanto en señalar e identificar cuadra por cuadra, casa por casa, y luego controlar a que la gente lo use bien, porque el costo administrativo es muy grande. Gracias. Gracias, Antonio. Le doy la palabra a Hernando José Gómez. Gracias, Armando. Buenas tardes, Santiago. Yo te quería hacer un par de preguntas. La primera es que cuando uno ve los temas de informalidad en Colombia, así quitáramos todos los impuestos a la nómina, todas las arandelas, todos los costos de transacción, yo estoy convencido que esto haría mucho por generar, digamos, empleo formal, por formalizar empresas que son semiformales, pero también hay un sector informal que su proveedor es informal, que su consumidor es informal, que su gasto diario es en la tienda informal del barrio. Entonces, que todo el circuito es absolutamente informal. Entonces, mi pregunta es, ese circuito que es totalmente informal y que es autocontenido, está totalmente separado de la economía formal y no tiene prácticamente ninguna relación con el Estado, ¿por dónde romper? ¿Por el lado de la oferta, por el lado de la demanda? ¿Con qué tipo de políticas que ayuden, digamos, a empezar a generar, digamos, un proceso de relacionamiento entre ese sector absolutamente informal y el sector formal de la economía? Ese sería como el primer elemento. Y el segundo es sobre el ingreso mínimo vital o renta asegurada universal o lo que sea. Uno sí encuentra, digamos, en el país una serie de familias que están en pobreza extrema y que están en pobreza extrema y muchas de ellas en zonas rurales dispersas, por fuera o en los extramuros de las ciudades, donde estas familias, digamos, no tienen ningún tipo de acceso a ningún programa del Estado. No son favorecidas con Familias en Acción, ni Colombia Mayor, ni reciben ningún tipo, digamos, de beneficio o acceso a programas del Estado. Esta renta mínima, este ingreso mínimo vital, donde uno los puede realmente ubicar a través del Sisbén a una buena parte, ¿no sería una primera forma, digamos, de empezar a vincularlos, digamos, de primero, pues, una política social, pues, poderosa, como se ha mostrado últimamente con las evaluaciones que han hecho del ingreso solidario por parte del Banco Mundial, y de otra manera también para empezar digamos, a generar otra serie de programas con estas familias que no tenían ningún acceso a ningún tipo de programa del Estado y que se puedan, digamos, por lo menos inicialmente ayudarlas a superar esa situación de pobreza extrema, por lo menos que la suba por el nivel al límite del nivel de pobreza y que de allí ya se puedan incorporar a otra serie de programas del Estado. No sé si, digamos, esta lección que tenemos hoy en día del ingreso solidario en Colombia pueda, digamos, matizar un poco la respuesta que le diste a Luis Fernando sobre este tema. Okay. Gracias, Hernando José. Santiago, por favor. Gracias, Armando, y gracias a Rudy, Antonio y Hernando José. Rudy, si tuviésemos un sistema de aseguramiento social eficaz, de amplísima cobertura, tal que los riesgos de salud, los riesgos de longevidad, los riesgos de invalidez, los riesgos de muerte y los riesgos de desempleo estuviesen bien cubiertos, entonces, en vez de las exenciones al IVA y el subsidio a la gasolina o no sé qué otras cosas tengan ustedes en Colombia, si todo eso lo cambiamos por un ingreso básico, universal, o un ingreso solidario, como se le quiera llamar, un monto fijo, parejo, universal, después de que tuvimos lo de aseguramiento, totalmente de acuerdo, Rudy. Y entonces, además, pudiéramos tener una estructura del IVA mucho más limpia, una estructura de los subsidios a la energía, limpiar todo eso, y
asegurarse que la parte redistributiva se atiende. Entonces, ahí sí me gustaría, por así decirlo. Lo que usted plantea, Antonio, yo estoy de acuerdo con usted. Sería muy bueno si lo que usted escribió, limpiamos toda la nómina, dejamos de intentar de redistribuir a través del mercado laboral, logramos lo que se comentaba antes de cierto aseguramiento universal, y entonces no lo refuto, al contrario, lo apoyo. Su pregunta es, ¿qué hacemos con familias en acción? Mi lectura de lo que está pasando con esos programas es un poco la siguiente. Cuando se empezaron a impulsar, y yo participé en el programa mexicano Progresa, que de alguna manera fue de los que empezaron por esta vía, la conceptualización era, van a ser programas transitorios de inversión en el capital humano de las familias pobres. Lo que queremos es que los niños y los jóvenes tengan más nutrición, mejor nutrición y mayor escolaridad que los papás, tal que cuando entren al mercado de trabajo consigan mejores empleos. Eso se pensaba hace 25 años. ¿Qué sabemos 25 años después? Sabemos que Familias en Acción y Progresa y Bolsa Familia sí lograron mejorar los indicadores de capital humano. Sí hay mejor nutrición, sí hay menos morbilidad, sí hay más años de escolaridad. Pero no están teniendo las personas que están ingresando al mercado laboral mejores trabajos que sus papás. Entonces, desde el punto de vista de la pobreza monetaria, estamos igual. Yo lo interpreto, Antonio, no como un problema de Familias en Acción, sino como un problema de que no hay congruencia entre este programa individual y el resto de la protección social. Familias en Acción trata de abrir las puertas para entrar a un trabajo productivo y el resto de la protección social se la cierra. Entonces, si hacemos lo que tú dices, Antonio, de quitar todas las arandelas y la universalización, etcétera, entonces el mecanismo natural de Familias en Acción sería que la siguiente generación ya no lo tiene. Conecto con la pregunta de Hernando José. Primero la segunda parte de tu pregunta, Hernando José, y luego regreso a la primera. En el fondo, Familias en Acción es un ingreso mínimo vital para las familias pobres, que tiene ciertas condiciones. Idealmente, para que ese ingreso, esa transferencia sea transitoria. Que si ven, se puede simplificar, que tal vez se puede hacer, sí, y a lo mejor se puede permitir un error de inclusión un poquito más amplio. Ustedes gastan en Familias en Acción aproximadamente 0.3 del PIB. La verdad es que no es mucho. Brasil gasta 0.5, México gasta como 0.45. La mayor parte de los países gastan en su programa de transferencias condicionadas un poquito más. Entonces, un poquito más de flexibilidad, simplificar un poquito Sisbén, etcétera, permitiría mantener ese mecanismo de Familias en Acción para asegurar los ingresos mínimos, pero ahora en el contexto de un mercado laboral que ya no es disfuncional, sino que permitiría que todas estas inversiones en capital humano eventualmente se concreticen, porque la gente va a conseguir mejores empleos, por lo que decía Antonio, que habíamos corregido todo este conjunto de distorsiones. Por ambos lados, tanto por los impuestos a la formalidad, como por estar subsidiando la informalidad a través de su programa de salud subsidiado. Ahora, la primera parte de la pregunta de Hernando José. Yo haría aquí, Hernando José, una distinción entre informalidad e ilegalidad. Si ya todos tienen, como propone Antonio, una pensión mínima y a lo mejor hay un mecanismo adicional de ahorro voluntario, qué sé yo, pero si todos tienen una pensión mínima, si todos tienen el mismo acceso a la salud, ya no hay formales o informales. Ya todos son iguales. Hay gente que no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Pero desde el punto de vista de la protección social, ya desapareció la formalidad o la informalidad, porque la formalidad y la informalidad estamos definiendo con respecto al acceso a algo que unos tienen y otros no tienen.
Ahora, sí sigue siendo que va a ser difícil desde el punto de vista fiscal la fiscalización de negocios muy pequeños. Pero aquí, Hernando José, lo que yo creo que pasaría es que muchos de esos negocios que ahora tienen grandes trabas para poder crecer, podrían empezar a crecer de una manera más natural. La dinámica de las empresas en colombianas tiene un perfil de crecimiento prácticamente plano, que hace que todos estos negocios segmentados del resto de la economía se reproduzcan y, como tú dices, Hernando José, que sea como un circuito autocontenido. Lo que estaremos haciendo es conectando eso con el resto de la economía en un mecanismo que en algunos años haría que las empresas crezcan, se puedan ir incorporando al régimen tributario si limpiamos también la parte del régimen tributario. Siempre habrá un poco de ilegalidad. Aquí en Estados Unidos, yo en Washington, también hay algunos negocios que evitan al fisco, pero ya no habría informalidad. Muchas gracias, Santiago. Disculpa, estás en mute. Ah, ya. Oye, mío, sí. Te estaba diciendo que hay una cola de personas que quieren intervenir. En primer lugar, voy a transmitirte una pregunta que llegó por el chat de César Merchán, que te pregunta que si algún país en América Latina ha empezado a salirse de este monstruo de tres cabezas, ha empezado la reforma. Y yo complementaría la pregunta diciéndote que o es necesario, alguien pensaría cambiar todo al tiempo, hacer una mega reforma muy importante, o si puede haber una estrategia de reformas graduales y parciales para ir completando la tarea. Esa sería la primera pregunta. Y en segundo lugar, le voy a dar la palabra a María Mercedes Cuellar. María Mercedes, por favor. Gracias, Armando. Realmente a mí me ha parecido fascinante todo el planteamiento que ha venido haciendo Santiago. Muchas gracias y lo felicito porque me ha encantado porque usted está planteando una solución a una serie de problemas que se han venido acumulando y los cuales uno se pregunta, por lo menos en Colombia, por qué están ahí y cómo hace uno para arreglarlos. Y voy a citar 4 que son como los 4 ejes de la presentación. Uno es la informalidad, pues que no hay manera de reducirla. Segundo, es el del desempleo, que es un problema muy grave en Colombia, porque venimos ya de más de 20 años en que independientemente de lo que pasa en el mundo y en Colombia, siempre tenemos como unos 10 puntos de desempleo por encima de cualquier país de América Latina, lo cual suena bastante insólito. El tercer punto es el de la productividad, que también siempre decimos que hay que aumentar la productividad, pero nadie sabe cómo y realmente uno no ve ningún planteamiento que le llame la atención para lograr aumentos en la productividad. Y por el otro lado, el gran misterio de la protección social, que es que no hemos logrado, a pesar de la reforma del 93, subir más del 25 o 20% de la población que llega a tener una pensión. Y usted plantea soluciones para esos problemas. Por eso me parece absolutamente fascinante. Y yo quisiera de golpe que nos profundizara un poquito, primero, y tal vez Armando hizo mención a esos temas, es que cómo se podría arrancar un proyecto para ir dando esa transformación, si en otros países de América Latina se está intentando de dar, o cómo podría ser el tránsito, porque simplemente es replantear totalmente la figura de la concepción del Estado, que no es un tránsito fácil, pero yo creo que es fascinante ver cómo se puede llegar a ese tema y me gustaría que nos profundizara un poquito en esa materia. Gracias, María Mercedes. Y ahora le doy la palabra a Carlos Caballero. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias. Fantástica presentación. Yo también he estado absolutamente encantado. Felicitaciones. Mi comentario y mi pregunta es absolutamente complementario con lo de Armando y María Mercedes, porque en estos días estamos hablando y muchas reuniones, todo el mundo hablando de la reforma fiscal. Una gran prioridad la reforma fiscal. Pero a mí lo que me queda claro es que tocaría hacer por lo menos una reforma fiscal que estuviera engranada con una reforma laboral. Entonces, creo que y las condiciones se prestan muchísimo, porque no solamente es el problema fiscal producido por la pandemia, por el tratamiento de la pandemia, sino todos estos problemas del mercado laboral que se han amplificado tremendamente con la pandemia. Entonces, yo no creo que la reforma tributaria se deba plantear sola, sino en coordinación con la reforma
laboral. Pero ese es mi comentario. Santiago, te doy la palabra. Muchas gracias a César, a Mercedes y a Carlos. Excelentes preguntas todas, la verdad, fenomenales preguntas. La pregunta de César. Yo creo que hay que mirar primero fuera de la región para países que han sido más innovadores y que han avanzado mejor. Hay que mirar a Nueva Zelanda, hay que mirar a Australia, hay que mirar a los países asiáticos que tienen menos, perdón por usar esta expresión, menos telarañas ideológicas en la cabeza, son más pragmáticos y han avanzado más. Dentro de la región, el país que creo que ha hecho los mejores intentos para integrar el aseguramiento es Chile, con ventajas y desventajas. Ha hecho bien el diseño en general de la parte de incentivos, pero el sistema chileno es un sistema que no agrega riesgos entre las personas de una manera eficaz. Y es un sistema que redistribuye muy poco. Se diseñó con una visión muy de Chicago, detrás de cuentas individuales para desempleo, cuentas individuales para retiro, cuentas para salud, las cuales los trabajadores pueden optar y salirse para comprar seguros privados. Entonces, no agrega muchos riesgos. Sí está mejor diseñado, pero tiene problemas como lo estamos viviendo ahorita con la situación en Chile. Entonces, ¿quién lo ha hecho mejor? Fuera de la región lo han hecho mejor que dentro de la región. Con eso, la pregunta de Armando. Yo no creo que es necesario, Armando, reformar todo de una vez. Lo que creo que es necesario es que tengamos una visión integral de a dónde queremos llegar, una imagen objetivo de a dónde queremos llegar y después poder detonar un proceso de reformas que sea intertemporalmente consistente, que nos permita ir llegando hacia eso. La experiencia mía de la región de los últimos 30 años es que hemos hecho una gran cantidad de reformas aisladas, parciales, sin ver cómo una reforma aquí afecta a otra reforma allá. Ustedes crean su régimen subsidiado con las mejores intenciones del mundo, no se le da mucho pensamiento a que lo que están haciendo es subsidiando un poquito más la informalidad. Nosotros en México hicimos el tránsito del sistema de pensiones de nuestro RPM a nuestro RAIS en 1996, yo era viceministro en esa época. De los grandes errores de mi vida profesional es que no pensamos, o no pensé yo, déjame hablar en lo privado, en lo particular, no tenía yo este entendimiento del mercado laboral, de la gente transitando y no transitando. Entonces, hicimos una reforma de pensiones que ya a 23 años después, pues no está dando los frutos que nosotros esperábamos. En noviembre pasado, Luis Fernando me invitó a FEDesarrollo muy amablemente a una discusión sobre el RAIS y el RPM. Lo que yo decía es que esa discusión es secundaria. Mientras no arreglen el problema más de fondo de quién cotiza y quién no cotiza y cuánto tiempo, ningún sistema va a funcionar. Entonces, regresando a la idea de tener una visión integral de las reformas, una imagen objetivo, es decir, queremos que Colombia en el 2025 o en el 2028 o cuando ustedes digan, tenga un seguro de salud para todos financiado de la tributación general, no de la nómina. Una pensión, como decía Antonio, para todos, mínima, grande, chiquita, todos. Un seguro de desempleo como Dios manda. Una reforma de esta parte de todas las cajas y todo esto que tienen ustedes ahí, más todo lo de la causa justificada y no justificada. Ahí queremos estar en el 2030. Perfecto. 2. No hagamos ninguna reforma que obstaculice llegar ahí. 3. Vamos a empezar paso a paso. Y aquí ligo, y perdón María Mercedes que me salto tantito porque ahorita regreso con usted, con lo que decía Carlos. Creo que Carlos tiene toda la razón. El planteamiento es vincular la reforma fiscal con la reforma del mercado laboral y de la protección social. Mi gran pesadilla ahora con COVID es que nuestros países van a empezar a hacer reformas fiscales con el agua hasta las narices porque los déficits fiscales y las relaciones deuda-PIB van a estar muy deterioradas. Y los ministros de finanzas, todos en toda la región, en Perú, en Chile, en Argentina, en todos lados, en México, van a estar agobiados
Y entonces, pues la reforma fiscal que van a hacer es la que se pueda. Y vamos a dejar congelado toda esta estructura de protección social y todas estas lastres que nos van a pesar por muchos años más. Entonces, Carlos tiene razón, hay que hacer un planteamiento de una reforma fiscal para resolver los problemas de protección social, asegurando la sostenibilidad de la deuda. Eso es lo que yo plantearía. No una reforma fiscal para cobrar más impuestos. Y luego decimos, bueno, y ahí compensamos a los pobres, le ponemos un poquito más de dinero al BEPS, le ponemos un poquito más de dinero a Colombia Mayor, un poquito más de dinero a familias, y ahí muere y listo. Regreso con usted, María. Sí, las 4 cosas que usted dice, en el fondo están conectadas. La informalidad, la baja productividad y el hecho de que 20-25% de la población, solamente 20-25% va a alcanzar una pensión. Porque si no hubiera informalidad, la gente no estaría transitando entre estatus laboral, estaría cotizando toda su vida. Y si están cotizando toda su vida, entonces llegan a la pensión. Pero si quitamos todos estos trabas para que las empresas crezcan y subsidios para que las empresas sean improductivas, entonces también vamos a detonar un proceso en donde la productividad puede ir aumentando poco a poco. Entonces, de alguna manera, si resolvemos esto, no es lo único que hay que resolver, no quiero exagerar. Hay problemas del marco de derechos, hay problemas del sistema jurídico, hay muchos otros problemas que tenemos que resolver. Pero no hay mejor lugar para empezar que con esto, y en efecto, los 4 se pueden hacer. Y regresando al punto de Armando, ninguna sociedad creo que sea capaz de hacer todo esto simultáneamente, pero sí se puede hacer de forma gradual. Una última observación sobre este punto, Armando. En 1930, el shock de la Gran Depresión 29, 30, 31 aquí en Estados Unidos, fue un shock tan profundo que le permitió a Roosevelt hacer el planteamiento del New Deal. Y el New Deal se fue construyendo poco a poco. Cosas impensadas en la sociedad americana, como el Social Security, 10 años antes, se hicieron posibles. Y luego hubo un proceso gradual de reforma desde que entró Roosevelt hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde se construyó. Si se logra una visión de un New Deal colombiano, con una reforma fiscal que le dé seriedad al planteamiento, en 4 o 5 años pueden transitar a un esquema mucho mejor. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Tenemos María Zulema Vélez, Luis Fernando Alarcón y José Leibovich. María Zulema, por favor. Gracias, Armando, y gracias, Santiago, por esa presentación tan buena. En Colombia, en los años 90, nos quedamos a oscuras y fue el grandísimo apagón. Y eso sirvió para sacar reformas que todavía siguen vivas, como la reforma de los servicios públicos domiciliarios y del sector eléctrico. Y siguiendo con la pregunta de Antonio y de Carlos Caballero, para poder quitar las arandelas, matar el monstruo de 3 cabezas, tener una sociedad más justa, en efecto se requerirían muchísimas reformas simultáneas, la reforma tributaria, como lo estás proponiendo tú, pero también la reforma laboral, reforma pensional, reforma de la seguridad social, unas que dan zanahorias y se dan garrotes también entre sí. Solo se lograría en momentos tan complejos como el que vivimos en el 90, cuando logramos esas reformas de los servicios públicos domiciliarios, porque estábamos a oscuras. En este momento volvemos a estar a oscuras con el COVID. Y creo que es el momento. El asunto y la pregunta es cómo lograr que políticamente esa sucesión de reformas se logren cuando los poderosos están como tan averiados, que son pues los grandes empresarios. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, María Zulema. Le doy la palabra a Luis Fernando Alarcón. Gracias, Armando. Bueno, en primer lugar, yo también estoy fascinado con la presentación de Santiago. Creo que nos da muchas luces y pone sobre la mesa temas que son altamente relevantes para el país. Dentro de este animal de varias cabezas de la seguridad social,
y la necesidad de establecer prioridades, yo estoy convencido de que en Colombia, pues con el tema de la salud, ya tenemos un régimen prácticamente universal. La financiación tiene unas imperfecciones, pero digamos, ese es un tema ya muy avanzado, donde a toda la población se le ofrece una cobertura relativamente equivalente. Pero el animal gordo que tenemos acá es el de las pensiones, que como Santiago muy bien conoce, es el más perverso de los regímenes que uno puede imaginarse por sus connotaciones regresivas terriblemente complejas y que hacen muy difícil cualquier tipo de reforma. Simplemente menciono que un poco en la línea de lo que nos ha presentado Santiago, Eduardo Lora, que me imagino que comparte permanentemente con usted sus ideas, nos ha presentado, y en uno de estos viernes anteriores nos presentó sus ideas con un diseño pues bastante detallado, que yo creo que sería tremendamente positivo. Eduardo inclusive se ha tomado el trabajo de diseñar las reglas de transición dificilísimas, porque en Colombia esas cosas son de una complejidad tremenda, particularmente cuando se trata de tocar pues, derechos que la gente cree que ya son totalmente establecidos. El punto, el comentario mío, y voy a lo inicial de Armando, es que la economía política, esto es endemoniar. Y la verdad, yo lo que siento es que si uno no tiene en la cabeza de la jefatura del país un presidente con un liderazgo muy fuerte, con un capital político muy grande y unas ideas muy claras y un deseo de echar para adelante estas cosas, va a ser realmente muy difícil. Por lo demás, son reformas que son absolutamente indispensables. De nuevo, muchas felicitaciones y agradecimientos, Santiago. Gracias, Luis Fernando. José Leibovich, por favor. Gracias, Armando. Excelente la presentación de Santiago. La pregunta mía, muy concreta, es, dado el tamaño, no sé si Santiago ha hecho los cálculos para, no sé, para México de pronto, o para algún otro país de América Latina, del tamaño de la reforma tributaria que debería hacerse para poder cambiar este monstruo de la seguridad social, que hoy en día pues se financia la parte formal con los impuestos a la nómina en el mercado del trabajo. Y porque en sesiones anteriores hemos tenido presentaciones muy interesantes de propuestas de reforma tributaria tendientes a reducir la inequidad y digamos que nuestro sistema tributario no es progresivo, pero digamos esta dimensión yo no la tengo clara suficientemente del tamaño del volumen de recursos adicionales que se requeriría para desmontar este monstruo. Gracias. Gracias, José. Santiago, por favor. Bueno, mil gracias a María, a Luis Fernando y a José. María, yo desconozco un poco la experiencia del apagón, pero creo que el punto que haces es un punto importante. Cuando finalmente pasa algo, las sociedades reaccionan y cambian los espacios políticos para hacer cosas que antes no eran pensables. Entonces, no sé bien exactamente qué pasó en el apagón. Tampoco sé si finalmente esta tragedia de COVID-19 va a llevar a una reflexión más profunda en nuestras sociedades o no. La verdad no sé, estamos todos como pasmados con lo que está pasando. Pero a lo mejor se puede dar el punto. Cuando eso se dé, creo que lo que es muy importante es estar listos para poder tener las propuestas y ponerlas sobre la mesa. Porque luego las cosas pueden cambiar muy, muy rápido
Y quiero hacer un ejemplo de algo que no es de Colombia, pero que todos conocemos, Chile hace pocos meses. Si uno hubiese estado en Chile el 15 de octubre del 2019, estuviera uno tranquilo. Y el 18 de octubre subieron las tarifas del metro unos pocos centavos. Y después de que eso pasó, 3 meses después, el presidente Piñera estaba llamando a una asamblea constituyente, a un plebiscito para ver si se hacía o no una nueva constitución en Chile. ¿Quién se hubiese imaginado que la sociedad chilena iba a pasar por un grado de convulsión que dijese, ahora estamos al punto en donde queremos poner sobre la mesa un plebiscito para una asamblea constituyente y una nueva constitución? Nadie. Entonces, yo no sé, María, cuándo es el siguiente apagón. No sé si COVID es el apagón. No lo sé. Pero mientras más se hable y más se converse y más se socialice, entonces se puede estar listo para poder ofrecer algo constructivo, porque si no, las sociedades, cuando no ven salidas, acaban tomando rutas políticas muy destructivas. Y aquí lo que se trata es de ofrecer una salida. Respecto a tu punto, Luis Fernando, coincido contigo en materia de salud, con motivo de la resolución de su Tribunal Constitucional. En materia de calidad ya no hay diferencias, pero las sigue habiendo en materia de financiamiento. Entonces, un verdadero sistema universal de salud también tendría que asegurar que el financiamiento sea igual, además de que la calidad es igual. Sí dieron un paso muy importante. De hecho, son el primer país en América Latina que a nivel de ley han establecido que los trabajadores informales tienen derechos a los mismos servicios de salud que los formales. Colombia aquí tiene la primicia. Pero no ha hecho la parte de la parte presupuestaria, que tendría que hacerse por la parte financiera, atado, como decía Carlos antes, con la reforma fiscal. Respecto a lo que el trabajo de Eduardo, aparte que le tengo un inmenso cariño, tengo un inmenso respeto como economista, él conoce Colombia mucho mejor que yo. Hemos conversado, sí, sobre los temas de pensiones. A lo mejor tenemos algunas visiones diferentes. Yo creo que una pensión básica, universal para todos, que se asegure que nadie sea pobre en la vejez. Y después varias alternativas. La verdad es que la que sea mejor para Colombia. Eduardo ha pensado mucho en estos temas de las cuentas nacionales. No conozco bien el detalle, pero seguramente el planteamiento de Eduardo es infinitamente mejor que lo que tienen ahorita. Lo único que diría yo es, aseguren que lo embonen dentro de una visión integral de lo que está pasando con el resto del aseguramiento social y de la protección social. Y sí, en efecto, la economía política es endemoniada, pero puede cambiar muy rápido. Por último, José, yo no tengo esos cálculos para Colombia. Yo ya los he hecho para México. Mucho depende, José, del nivel de beneficios que uno quiere dar. Por ejemplo, si tenemos una pensión universal para todos, no una pensión a los trabajadores, una pensión ciudadana para todos, ¿de cuánto es? ¿De medio salario mínimo? ¿De 0.4? ¿De 0.2? Entonces, dependiendo de uno, dónde fije uno los niveles de beneficio, puede ser más costoso o menos costoso. En los cálculos que yo he hecho para México, México con 2.5 puntos del PIB puede transitar a donde yo he señalado. Y 2.5 puntos del PIB no es para ninguna de nuestras sociedades algo inalcanzable, dadas las bajísimas cargas tributarias que todos tenemos. Entonces, no estamos hablando de fantasías. Sí estamos hablando de algo que se puede alcanzar. Muy bien, Santiago. Le doy la palabra a Santiago Montenegro. Gracias, muchas gracias, Santiago, por esa presentación y por esa visión. O sea, esta idea de que debemos tener en cuenta al mismo tiempo las interrelaciones entre seguridad social, arreglos fiscales y presupuestales y el mercado laboral
pues es una idea muy, yo creo, muy importante, ¿no? Esto último que acabas de decir también yo creo que nos llena un poquito de optimismo, porque decir que con un 2,5 punto del PIB se podría lograr, digamos, estos objetivos básicos que tú planteas, pues es muy estimulante. El solo hueco de las pensiones, del régimen público de pensiones en Colombia, el solo déficit es de 4 puntos del PIB. O sea, con esa plata más que se alcanzaría a financiar la reforma que tú plantearías. Pero la pregunta que quiero hacerte es la siguiente, y tiene que ver con el mercado laboral y en particular con la informalidad. Tú has planteado, bueno, estas relaciones entre los sistemas, pero digamos, medidas contra la informalidad más en términos de precios o de impuestos, ¿no? Hay otras experiencias que consideran otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que ha planteado el mismo Eduardo Lora, de medidas contra la informalidad, un poco en la línea también de lo que ha argumentado Ricardo Hausmann, ¿no? Ver cómo se reduce la distancia de los trabajadores a las empresas, sistemas de transporte, este tipo de cosas. Y en otros países se han ensayado otro tipo de medidas que me gustaría conocer tu opinión. Por ejemplo, el sistema de pagos que se llama M-Pesa en Kenia, ¿no? Que se lo ha considerado como muy exitoso, ¿no? El uso de los celulares inteligentes como medios de pago y también como medio de formalización, porque las transacciones que se hacen alrededor, digamos, de estas cosas dejan huella digital. Entonces, en alguna medida, digamos, pueden servir como instrumento contra la informalidad. Bueno, y todo lo que ha hecho la India, ¿no? Con estos mismos sistemas de pago, ¿no? El uso de los celulares, pero además lo que se ha hecho con la eliminación del efectivo, ¿no? Y la eliminación sobre todo de los billetes de alta denominación, ¿no? Y hasta donde entiendo, no soy experto en eso, la India en los últimos años ha tenido unos grandes resultados formalizando empresas, formalizando personas. Gracias. Gracias, Santiago. Andrés Langebeck, sigue, por favor. Sí, me uno a las felicitaciones que se han dado por la presentación. Tengo dos inquietudes. Una, pues hacer una reforma en la actualidad implica algunas complicaciones más grandes que hacer una reforma en épocas normales. ¿Cuáles serían, digamos, los elementos adicionales, digamos, a eliminar las cargas sobre la nómina, hacer un IVA, digamos, sin particularizar segmentos de la población, sino un IVA homogéneo? Pero ¿cuáles serían los elementos particulares que usted incluiría en una reforma para atender una circunstancia tan compleja como la que va a generar el COVID en las finanzas públicas para los próximos, digamos, 5 años, en una forma muy crítica? Y la otra pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué opina usted sobre el tema de los impuestos progresivos y de los impuestos a la riqueza en este esquema, digamos, de reformas tan importante? Gracias, Andrés. Y yo transmito por el chat, me llegó por el chat la pregunta de Ana María Ferreira, que te pregunta, Santiago, que en tu manera de ver dentro de tu esquema, ¿qué tan flexible debe ser el mercado laboral y la regulación laboral? Y en particular, ¿cuál sería tu visión sobre el salario mínimo dentro de un esquema como el que tú estás planteando? Gracias, Santiago. Bueno, mil gracias a Santiago, Andrés y Ana María. Nomás para aclarar, Santiago,
yo cuando decía 2, 2,5 del PIB me refería a las cifras mexicanas. La verdad no quisiera que esto se interpretara como que esto es lo que costaría en Colombia. No tengo idea, no he hecho los números. Entonces, a lo mejor es parecido, más o menos, no lo sé, no lo sé. Y sería adicional, lo que ya están ustedes gastando en las pensiones del régimen de prima media, desafortunadamente, pues ya es un pasivo del Estado y son derechos adquiridos, hasta donde lo entiendo en el marco jurídico colombiano. Entonces, eso pues ya va a estar ahí, es una carga que tristemente va a estar ahí. Yo creo que deberían de gravar las pensiones por la parte fiscal, para por lo menos aminorar un poco el peso de eso, sobre todo porque son tan regresivas. Pero eso no es dinero que se pueda quitar. Ahora, dicho eso, yo creo que la informalidad es un fenómeno tan complejo, Santiago, que es imposible decir que esta es la causa. Yo he estudiado mucho toda la parte de protección social y la parte fiscal, y creo que es una serie de determinantes importantes, mas no los únicos. Eduardo ha estudiado el tema de los costos de transporte. Recuerdo hace como 5 años en Argentina fue su presentación como presidente de nuestra Asociación de Economía, y creo que eso también ayudaría sin duda. Y si podemos utilizar tecnologías de la información para hacer mejor fiscalización, si podemos reducir el uso de efectivo para también tener una mejor trazabilidad de las operaciones, todo eso ayuda. Todo eso ayuda. El punto aquí es ver que uno no es sustituto del otro, sino que son complementos. Lo que no debería de pasar es que decir, vamos a hacer esto en materia de transporte, vamos a hacer esto en materia de dinero electrónico, o esto en manera de fiscalización a través de estas nuevas tecnologías, y nos olvidamos del otro. Porque lo otro, el costo para Colombia de lo otro es muy, muy grande. Entonces son complementos, y creo que sí, todas estas medidas se pueden sumar, y muchas de estas, Santiago, son políticamente mucho menos complejas, y se pueden ir avanzando en paralelo, y sin duda alguna hay que impulsarlas, sin duda. Respecto a la pregunta de Andrés es sumamente relevante, porque toda nuestra región, Colombia incluido, va a salir muy dañado de COVID por la situación fiscal. Las relaciones de deuda-PIB van a brincar, no sé el caso de Colombia, 5 o 7 puntos del PIB, 10 puntos del PIB. Entonces, hacer una reforma como la que estamos planteando en un contexto como ese es más complejo que si estuviéramos teniendo esta misma discusión hace 6 meses. ¿Qué creo que se tendría que hacer? Fortalecer la credibilidad alrededor de la sostenibilidad fiscal. Hemos aprendido que es menos importante si la relación deuda-PIB es 50% o 60% o 65%, a que si es creíble que la deuda es sostenible a través del tiempo. Si lográsemos fortalecer la credibilidad alrededor de la sostenibilidad de la deuda, el nivel de la deuda respecto al PIB sería secundario. Y eso requiere un conjunto de instituciones que le den fortaleza al compromiso colombiano de tener una trayectoria sostenible de su deuda a través del tiempo. Y aquí hay una cierta endogeneidad, porque esa sostenibilidad de la deuda depende de qué tan rápido va a crecer Colombia en el futuro. Y Colombia va a crecer más o menos rápido en el futuro en la medida en que haga estas reformas. Entonces, si estas reformas se hacen, son creíbles, y la gente ve que Colombia va a crecer más rápidamente y que tiene instituciones para asegurar sostenibilidad fiscal, creo que son más fáciles de implementar y que los mercados las toleren y tengan la paciencia para financiarlas durante cierto tiempo. Y ahí hay todo otro trabajo del cual no hablamos hoy en la noche para nada, de fortalecer las instituciones fiscales, la transparencia fiscal, tal vez reglas fiscales. Algunos países tienen consejos fiscales para ajustes, en fin. Ahí se pueden hacer muchas cosas que fortalecerían la posibilidad de hacer una transición como estas. Por último, Ana María, yo no soy amante del salario mínimo. Yo creo que si los trabajadores, independientemente de su estatus, siempre tienen servicios de salud. Si los trabajadores, independientemente de su estatus, tienen acceso a una pensión, a un seguro de vida,
a un seguro de salud, si están cubiertos contra muchos riesgos, entonces un buen seguro de desempleo, acompañado tal bien con un sistema de compensaciones prepagado, ustedes tienen algo de eso en su legislación, pero no creo que funciona muy bien. Una mezcla de esas dos cosas protegen a los trabajadores. Y los salarios mínimos muy altos tienen muchas problemáticas, y creo que Ana María lo preguntaba anteriormente, parte de su desempleo tan alto de 10% con respecto al resto de la región, en mi opinión personal, está asociado con que sí el nivel de su salario mínimo es muy alto. Entonces, la flexibilidad no es independiente de la calidad del aseguramiento. Los suecos, los noruegos, en Dinamarca, les gusta utilizar una palabra que se llama flex security. Flex security. Flexible labor markets, secure labor markets. En el sentido de que todos tienen acceso a aseguramiento. Si eso se puede lograr, entonces creo que podemos descansar mucho menos en el salario mínimo como instrumento de redistribución, que además los números están ahí, en caso de Colombia no ha funcionado muy bien. Eso es como yo interpretaría. Queda una pregunta que llegó por el chat de Mauricio Rodríguez, que él se preguntaba que en tu presentación inicial sobre productividad hiciste una referencia muy rápida a la educación. Entonces nos salimos un poco del tema de estas. Tú sigues tu confianza de que la educación moderna, equitativa, todos los grupos sociales sigue siendo muy importante también para el aumento de la productividad y la mejoría de las condiciones sociales de un país. Esa sería la pregunta. ¿Respondo ahora? Sí, señor. No tenemos más preguntas. Ya. Gracias, Mauricio. Por muchísimas razones, independientemente de la productividad, creo que la apuesta a la educación tiene que ser fundamental. La calidad de las sociedades que somos, la cultura, la posibilidad de que todos participemos de manera informada en debates muy complejos sobre el cambio climático, sobre las democracias, sobre muchos temas de gran complejidad, depende de que tengamos poblaciones educadas y poblaciones que puedan participar en la vida pública. Además, sí, en el mediano plazo, una fuerza de trabajo calificada es fundamental para que se pueda tener aumentos de productividad sostenido. Yo no creo que ahorita la falta de trabajadores calificados sea la razón principal por la que la productividad está estancada en América Latina. Yo no creo eso. Es más, yo he hecho cálculos para México y lo que he encontrado es para México es que lo que está pasando en México no se está pasando en Colombia. Los retornos a la educación están cayendo. Si hubiese una verdadera escasez de trabajo calificado, tendrían que estar aumentando. Está pasando lo opuesto. Entonces, yo no creo que ese es el cuello de botella central ahorita. Dicho eso, si arreglamos todo esto y la dinámica empresarial empieza a ser diferente y las empresas empiezan a crecer y a ser más productivas, nos vamos a acercar a la frontera de producción y ahí sí, el tener una fuerza de trabajo calificada resulta ser central para entrar en procesos mucho más determinantes de innovación, adopción de tecnología, que yo creo que ahorita son secundarios, pero que en unos 10 años, si hacemos todo esto, serían centrales. Y como la educación tiene tantos rezagos, hay que empezar a trabajarla desde ahorita, y por eso creo que mantiene su prioridad dentro de las políticas públicas. Muy bien, Santiago. Jesús Botero, desde Medellín, tiene una pregunta para ti. Excelente presentación, Santiago, y lo que me gusta de ella esencialmente es la visión integral, que creo que de alguna forma es lo que necesitamos. Es cierto que la crisis del COVID le pone aparentemente dificultades a todas las reformas que hay que hacer porque nos junta un problema de falta de plata, de déficit, con una crisis profunda. Pero uno también debería decir que si no es en este momento que somos capaces de impulsar grandes transformaciones, entonces ¿cuándo será? Si no somos capaces de impulsar las grandes transformaciones cuando estamos necesitados de organizar las finanzas públicas, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de las falencias profundas de todo nuestro sistema de gobernanza, entonces si no es ahora, no será nunca. De verdad que yo creo que más bien hay que pensar esto como la mejor oportunidad que hemos tenido en muchos años
para repensarnos como sociedad. Tú mencionaste al principio algo que yo quisiera que no quedara por fuera, es que todo lo que has diagnosticado de una manera preciosa, perfecta, está asociado a que la productividad está estancada. Y en el tema de la productividad hay por lo menos una cosa que yo creo que tenemos que estar mirando, y es que parte del culpable de que la productividad esté estancada es las distorsiones que el Estado mismo genera para las empresas. Así que todo esto que estamos hablando tiene que ir vinculado al mismo tiempo a una profunda transformación del papel del Estado en su relación con la productividad y con las empresas. Yo creo que por lo menos debemos dejar de distorsionar, para decirlo de esa manera. Y el tercer comentario es, creo que también tenemos una ventaja interesante en Colombia, es que gastamos mucha plata muy mal focalizada. María Zulema mencionó el caso de los servicios públicos. Por cada peso que damos de subsidio, bueno, votamos uno. Y si uno hace los cálculos más elementales del IVA, donde nosotros cobráramos el 19% del IVA uniforme a todo el mundo, recaudaríamos 3 veces más de lo que recaudamos. Y la disculpa que tenemos es evitar que los estratos más bajos, los 2 deciles más bajos, se gasten 3 billones. O sea, tenemos unos problemas de focalización inmensos que son también una oportunidad para que cuando hagamos todas estas reformas logremos, creo yo, conseguir resultados rápidos. Eran esos 3 comentarios y fabulosa la presentación, Santiago. Muchas gracias. Santiago, te ruego que hagas un comentario sobre lo que dice Jesús. Con mucho gusto. Ahora que lo escuchaba usted, Jesús, en su primer comentario, me acuerdo de esas hermosísimas palabras, creo que eran de Churchill, cuando decía, si no ahora, ¿cuándo? Y si no nosotros, ¿quién? Y entonces ahora que estamos frente al COVID hay que recordar eso. Si no ahora, ¿cuándo? Y si no nosotros, ¿quién? En su segundo comentario, Jesús, sí, totalmente de acuerdo. La cantidad de trabas que le ponemos a las empresas y de cargas regulatorias es uno de los factores que sin duda alguna está castigando la productividad. Eso no quiere decir que vayamos al laissez-faire de Adam Smith, pero que sobre todo en todo lo que estamos haciendo alrededor del mercado laboral, lo cambiemos para un arreglo que sea mejor para los trabajadores y mejor para las empresas. Lo triste de la situación actual es que todos pierden y que se podría cambiar en un arreglo en donde todos salgan un poquito mejor. Y coincido también con su tercer comentario, Jesús. Yo llevo muchísimos años, mi porcentaje de éxito ha sido 0, pero llevo muchísimos años argumentando que la estructura de IVA en México con tasas 0 y tasas exentas y todo eso es una de las maneras más ineficientes posibles de redistribuir y que lo pudiéramos hacer de una mucho mejor manera. Si se plantea en el caso de Colombia un IVA parejo homogéneo, dentro del esquema de reforma a la protección social que comentábamos anteriormente, los trabajadores pobres van a estar mejor. Lo que más necesitan ellos es un trabajo productivo. Lo que más quieren es una oportunidad de salir adelante con su propio trabajo. Y esto es lo que les estamos negando ahorita y se los estamos compensando con migajitas a través de la legislación tributaria y de las exenciones al IVA. Sí. Santiago, yo creo que llegó la hora de la despedida. Yo quiero en nombre de este grupo agradecerte enormemente. Yo creo que hemos tenido más de 50 participantes con una gran participación. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado, mucho más contentos de que vas a seguir vinculado a Colombia con esta misión laboral y tus relaciones con los economistas como Marcela y con Eduardo, y a través de ellos vamos a saber de ti. Yo quiero pedirle a este grupo que te demos un aplauso muy sentido, muy merecido, y te vamos a acompañar. Muchas gracias. Mario, muy agradecido con todos ustedes. En primer lugar con Marcela, que seguramente fue la responsable de que esté aquí, contigo, Armando, por esta mala invitación, con muchísimo cariño por Eduardo de tantísimos años, pero sobre todo un agradecimiento a todos ustedes tan lindos que me escucharon y un gran gusto estar con todos. Nos veremos pronto y gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, gracias, Santiago. Hasta luego. Buenas noches. Ahora, ¿cuándo? Gracias. Gracias, Santiago. Bye. Gracias.